el olor a cloro y polvo viejo. Así olía la nueva vida de Ethan Miller. Y odiaba ese olor, tanto como odiaba los primeros días en una nueva escuela, y hoy era precisamente uno de esos días. El primer día en la escuela secundaria West Hills, que se perdía en algún lugar del adormecido, casi invisible en el mapa Oak Creek, estado de Oregón. Hace solo un mes, sus pulmones se llenaban con la brisa salada del Océano Pacífico, mezclada con los aromas de la comida callejera y la energía interminable de Los Ángeles. Allí, entre palmeras y un horizonte infinito, podía ser nadie, disolverse en millones de rostros, convertirse en un fantasma. Podía pasar horas sentado en la playa, escuchando el murmullo de las olas, o vagar por las calles, perdido en la multitud, y nadie prestaba atención a él. Aquí, en este pequeño pueblo, donde todos conocían a todos, y los rumores se propagaban más rápido que un incendio forestal, él era el blanco. Un nuevo, brillante blanco que estaba a punto de convertirse en objeto de la curiosidad ajena, y, luego, inevitablemente, en objeto de burlas. Lo sentía, con cada célula de su cuerpo, desde la punta de los dedos hasta las raíces del cabello, en cada nervioso espasmo de los músculos, en cada latido acelerado de su corazón. Un delgado adolescente de 15 años, con su despeinado cabello castaño que siempre intentaba caer sobre las grandes lentes de su fina montura, se encontraba frente a un edificio masivo, casi amenazante, de ladrillo rojo. Su chaqueta escolar, demasiado holgada incluso para su delgada figura, parecía pesada como una armadura, pero no le daba ninguna sensación de protección. Nerviosamente tiraba del borde, sintiendo cómo la tela raspaba su piel en las muñecas. Cada susurro detrás de él, cada risa que llegaba desde el estacionamiento, lo hacía encogerse. En Los Ángeles, era un nerd, un ratón de biblioteca, pero allí, al menos, lo dejaban en paz. Podía disolverse en la multitud, convertirse en un fantasma. Aquí, sin embargo, sentía que todo podía ir de manera diferente. Lo sentía en la tensión en sus hombros, en un ligero hormigueo en las puntas de los dedos, en cómo su corazón latía en algún lugar profundo en su pecho, como un pájaro atrapado, golpeándose desesperadamente contra las costillas, amenazando con salir. Dentro de él, profundamente bajo la capa de desesperación y miedo, pulsaba otra energía. Una energía que había ocultado cuidadosamente durante los últimos 7 años. La energía del Karate Kyokushin. Cinturón negro, varios torneos ganados en la costa oeste entre los juniors. Era su refugio, su válvula de escape, su fuerza secreta. Recordaba las palabras de su primer sensei, el señor Tanaka. La verdadera fuerza, Ethan, no está en aplastar al oponente, sino en controlar a uno mismo. Dentro de cada uno de nosotros hay una bestia salvaje, pero el maestro es aquel que puede domarla. Tus manos no son un arma de ataque, sino un escudo de protección. Tus piernas no son para huir, sino para mantenerte firme. Recuerda, Ethan, el guerrero más fuerte es aquel que puede vencer a sí mismo. Ethan no entendía del todo esas palabras en ese momento. Ahora, cuando la bestia dentro de él estaba a punto de salir, luchaba desesperadamente por mantenerla a raya. Pero las palabras de su madre, dichas innumerables veces, resonaban en su cabeza como un mantra. No necesitas llamar la atención, Ethan. Solo sé tú mismo. Solo intenta encajar. Y él lo intentaba. Intentaba ser normal. Demasiado normal para ser notado. Demasiado normal para ser un objetivo. Pero hoy, esa estrategia parecía tan frágil como sus gafas, listas para romperse en cualquier momento. La puerta de la escuela,
pesada y metálica, parecía emitir un gemido cuando Ethan la empujó. Entró en el zumbido del pasillo, donde las voces de cientos de estudiantes se mezclaban en un solo, ensordecedor enjambre. Todos se apresuraban a la asamblea matutina. Sus risas y charlas rebotaban en las paredes, creando una cacofonía que resonaba en los oídos. Ethan apretó las correas de su mochila, tratando de hacerse más pequeño, menos visible. Encontró el aula de su 9º grado. La señorita Evelyn Reed, su maestra de clase, ya estaba de pie junto a la pizarra. Sus ojos suaves pero penetrantes escaneaban el aula. Era una mujer de unos 40 años, con una sonrisa amable y cabello del color de las hojas de otoño. Ethan sintió un ligero alivio por su presencia. Ella parecía un islote de calma en este océano de rostros extraños. «Buenos días, clase», pronunció la señorita Reed, y las voces en el aula fueron apagándose poco a poco. «Hoy tenemos un nuevo alumno. Este es Ethan Miller. Se acaba de mudar aquí desde Los Ángeles. Por favor, ayúdenlo a adaptarse». 28 pares de ojos lo miraron fijamente. Ethan sintió cómo sus mejillas se sonrojaban y sus orejas ardían. Saludó torpemente con la mano y murmuró: «Hola». Algunas personas asintieron en respuesta, la mayoría simplemente continuó con sus conversaciones, pero en una esquina del aula, un grupo de chicos lo observaba con evidente interés. Entre ellos destacaba un joven alto y robusto con un corte de pelo corto y una sonrisa confiada: Jake Harper. Su reputación lo precedía, llegando a Ethan incluso antes de que pisara el umbral de esta escuela. Jake era el rey no oficial de West Hills. Su palabra era ley para muchos. Su mirada podía hacer que otros se encogieran. A su lado estaban sus leales secuaces: Bradley Brad Thomas, corpulento, con un cuello de toro, y Chad Stevens, delgado y fibroso, con una eterna sonrisa desagradable. Chico de la ciudad, ¿acaso solo hablabas con estrellas de cine antes?», gritó Jake en voz alta, su tono lleno de burla, provocando risas entre sus amigos. Brad y Chad se rieron alegremente, secundando a su líder. Jake se reclinó en su silla. Sus ojos no se apartaban de Ethan, como si estuviera estudiando a su nueva víctima, evaluando sus debilidades. Ethan bajó la mirada, tratando de encontrar un pupitre libre. Conocía esa estrategia: no reaccionar, no mostrar debilidad, no dar motivos. Lo sentía en la tensión de sus hombros, en un ligero hormigueo en las yemas de sus dedos, en cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, como un pájaro atrapado, golpeando desesperadamente contra las costillas, amenazando con salir. Se sentó en un pupitre libre en el medio del aula, tratando de fundirse con el fondo, convertirse en parte de la pared. El primer día de clases transcurrió relativamente tranquilo. Jake y sus amigos se limitaron a unos pocos comentarios burlones y miradas despectivas. Ethan sentía sus miradas sobre él como una presión física, como agujas invisibles clavándose en su piel, pero trataba de no mostrarlo. Respondía a las preguntas de los profesores en voz baja, pero con confianza. Sus calificaciones eran impecables, lo que solo avivaba la curiosidad y luego la irritación de Jake. Cada respuesta correcta parecía intensificar su antipatía, como si sin querer los estuviera provocando con su inteligencia. «Quizás todo saldrá bien», pensó Ethan con esperanza mientras recogía sus libros después de la última clase. Este pensamiento era frágil, como una hoja de otoño, y sabía que el viento podría arrancarlo en cualquier momento. Caminó lentamente por el pasillo, tratando de mezclarse con la multitud de estudiantes. Su mochila parecía desmesuradamente pesada, como si estuviera llena de piedras. Pero al final del pasillo ya lo estaban esperando. 3.
Jake, Brad y Chad. Estaban de pie, bloqueando el paso. Sus siluetas parecían enormes y amenazantes a la luz del sol poniente que se filtraba a través de las ventanas. Miller!, lo llamó Jake. Su voz era baja y amenazante, como el rugido de un depredador. ¿Qué tal un tradicional rito de iniciación para los novatos? Aquí en Oak Creek nos gusta dar la bienvenida a los nuevos de una manera especial. No como en tu Los Ángeles, donde todos son unos blandos que solo saben beber batidos y broncearse. Ethan intentó sortear al grupo de chicos, pero Brad, corpulento y de hombros anchos, le bloqueó el camino. Su figura masiva parecía una pared de la que no había escapatoria. Chad, un chico delgado y fibroso con una sonrisa desagradable, le quitó la mochila a Ethan y volcó su contenido en el suelo. Libros, cuadernos, un estuche con bolígrafos. Todo se esparció por el pasillo bajo las risas de los presentes. El sonido de los objetos cayendo, el susurro de las páginas, el golpe de los bolígrafos contra el linóleo. Cada sonido era como un golpe en su corazón. Su cuaderno de historia, cuidadosamente escrito a mano, aterrizó justo en un charco dejado por algún estudiante. Sus páginas absorbieron instantáneamente el agua sucia. «Oh, qué desordenados somos», dijo burlonamente Jake, pisoteando el cuaderno de álgebra. Lo aplastó con su pie, frotando lentamente la cubierta, como si estuviera aplastando un insecto. «Déjame ayudarte a recoger». Él pateó con fuerza el libro de física, que voló hacia la pared, golpeándose con un sonido sordo y dejando una marca sucia en la pintura blanca. Varios estudiantes que pasaban se detuvieron a mirar. Sus ojos estaban llenos de curiosidad, algunos de miedo, pero nadie intervino. El silencio, interrumpido solo por las risas de Jake y sus amigos, parecía ensordecedor. Ethan comenzó a recoger sus cosas en silencio. Sus manos temblaban, pero trataba de mantenerlas firmes. Sentía cómo su rostro ardía de vergüenza, mientras que por dentro todo se contraía de impotencia. En su mente pulsaba solo un pensamiento: no reacciones. En su antigua escuela había aprendido a ser invisible, a no mostrar nada, a no dejar que las emociones brotaran. Incluso cuando por dentro todo hervía de rabia y humillación, cuando la sangre subía a sus sienes y tenía un nudo en la garganta. ¿Te tragaste la lengua, chico de la ciudad? Jake agarró a Ethan del hombro y lo giró bruscamente hacia él. Su agarre era fuerte, casi doloroso. Ethan sintió como sus músculos se tensaban bajo los dedos de Jake, como su hombro dolía. Aquí no se acostumbra a ignorar cuando alguien te habla. En Oak Creek miramos a la gente a los ojos. ¿O tienes miedo? Por favor, solo déjame en paz, dijo Ethan en voz baja. Su voz sonaba un poco ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Con cuidado, pero con firmeza, apartó la mano de Jake de su hombro. Trataba de no mirarlo a los ojos, sabiendo que eso sería interpretado como un desafío, como una chispa que encendería la mecha. «¡Vaya, también tiene voz!», exclamó Jake teatralmente, su voz llena de falsa sorpresa, provocando una nueva ola de risas. «Escucha, gafotas, en esta escuela hay reglas, y ahora estás rompiendo la más importante: falta de respeto hacia los compañeros mayores. No nos gustan los nuevos que piensan que son mejores que nosotros porque vienen de una gran ciudad». «Estamos en la misma clase», respondió Ethan con calma, abrochándose la mochila que finalmente había recogido. Trataba de hablar de manera uniforme, sin temblor. «Así que técnicamente no eres mayor, y no creo que sea mejor que nadie. Solo quiero que me dejen en paz». El rostro de Jake se oscureció por la ira. Sus ojos se entrecerraron y su mandíbula se tensó. Se preparó para golpear,
Su puño se movió rápidamente en el aire, dirigido directamente a la cara de Ethan. Ethan sintió un torrente de adrenalina. Su cuerpo se tensó instintivamente, listo para moverse, bloquear, esquivar. Sus músculos se sentían pesados como plomo, pero su mente permanecía clara. Ya había visto la trayectoria del golpe, la había calculado en fracciones de segundo. Pero de repente, apareció la señorita Reed por la esquina. Sus pasos eran ligeros, pero su presencia cambió instantáneamente la atmósfera. Las risas se apagaron, la tensión se volvió casi palpable, como si el aire se hubiera espesado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con severidad, dirigiendo su mirada de Jake a Ethan, luego a las cosas esparcidas por el suelo que Ethan acababa de recoger. Nada, señorita Reed, respondió Jake con una sonrisa angelical, cambiando instantáneamente su expresión. Su voz se volvió dulcemente azucarada y su postura inocente. Solo estamos ayudando al nuevo a adaptarse, como usted pidió. Es un poco torpe, por eso dejó caer sus libros. Solo le mostramos dónde está cada cosa. Eso es maravilloso, asintió la maestra. Su mirada se detuvo en Jake, pero no dijo nada. Quizás sospechaba algo, pero no quería crear un conflicto, o simplemente no quería meterse con Jake. Ethan, ¿cómo va tu primer día? Normal, señorita Reed, respondió Ethan, evitando mirar a Jake, que ahora estaba de pie, fingiendo inocencia. Sentía su mirada sobre él, como un carbón ardiente, quemando su piel. Cuando la señorita Reed se fue, sus pasos se desvanecieron a lo lejos. Jake se inclinó hacia él y susurró directamente en su oído. Su aliento era caliente y hediondo. Esto no ha terminado, gafotas. Esto es solo el comienzo. Te vas a arrepentir de haberte mudado a Oak Creek. Haremos tu vida aquí insoportable. La primera semana en la nueva escuela se convirtió para Ethan en un verdadero infierno. Cada mañana se despertaba con una sensación de pesadez en el pecho, anticipando un nuevo día de humillaciones. Se sentía como una bestia acorralada, esperando constantemente un ataque. Las zancadillas en los pasillos se habían vuelto algo cotidiano, y Ethan había aprendido a caminar, esperando constantemente un golpe en las piernas. Sus pasos se volvieron cautelosos e inseguros, como si caminara por un campo minado. Sentía su espalda siempre tensa, esperando un empujón, como si sus hombros se encogieran, preparándose para el impacto. Una vez, mientras estaba sentado en la biblioteca, sumido en un libro de astronomía, tratando de encontrar refugio en las estrellas, Chad, accidentalmente, volcó un vaso de agua sobre su cuaderno, esparciendo todas sus notas. «Oh, lo siento, nerd. Manos torpes. ¿No ves por dónde vas?», se rió, y su risa resonó en la tranquila biblioteca, atrayendo miradas descontentas del bibliotecario. Ethan sintió cómo la tinta se extendía por el papel, destruyendo horas de trabajo, como su corazón se encogía de impotencia. Cerró los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas, pero no se movió, su cuerpo estaba paralizado. Las cosas desapareciendo de su taquilla, los comentarios burlones lanzados a su espalda, todo eso se había convertido en parte de su vida cotidiana. Una vez descubrió que su mochila deportiva, que había dejado en el vestuario, estaba llena de basura. La vació en silencio, sintiendo cómo su corazón se encogía de asco. El olor de los restos de comida en descomposición, mezclado con el sudor, le provocaba náuseas y apenas pudo contener el impulso de vomitar. Jake y sus amigos utilizaban todo el arsenal de matones escolares, desde pequeñas travesuras hasta burlas abiertas. Ethan sentía cómo su alma se desgastaba lenta, pero seguramente, como el papel que se quema lentamente por los bordes. Dormía menos,
Había perdido el apetito y por las noches lo atormentaban pesadillas en las que quedaba atrapado, con cientos de rostros riendo mirándolo, y no podía moverse. Pero lo peor era en la cafetería los martes. Ethan, sosteniendo una bandeja con un plato de sopa de tomate caliente y un vaso de jugo de manzana, buscaba un lugar libre. Su mirada se deslizó por las mesas llenas de rostros sonrientes y se sintió invisible, extraño. Notó una silla vacía junto a la ventana y se dirigió hacia ella, esperando que allí lo dejaran en paz. En ese momento, Chad le puso el pie. Ethan perdió el equilibrio. La bandeja voló de sus manos. La sopa caliente, de un rojo brillante, se derramó sobre su uniforme escolar, quemando su piel a través de la fina tela de la camisa. Sintió cómo el calor y luego el ardor se extendían por su pecho, como ácido, penetrando profundamente. El vaso de jugo se rompió con un estruendo ensordecedor, los fragmentos se esparcieron por el suelo. La cafetería estalló en risas. Cientos de voces se unieron en un único y cruel coro. Ethan se quedó allí, empapado de sopa, con el cabello mojado, sintiendo cómo algo pegajoso le caía por la cara. La humillación fue tan intensa que sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y un nudo se formaba en su garganta, como si hubiera tragado una piedra. Quería gritar, pero su voz se atascó en lo más profundo de su ser. Sentía su cuerpo temblar y los músculos tensarse por la ira reprimida, como si la sangre latiera en sus sienes. Jake, observando con satisfacción desde su lugar, comentó en voz alta: «Miren, el chico de la ciudad no sabe usar una cuchara. Quizás debería darle un tenedor o mandarlo directamente al chiquero. ¡Es un cerdo!». Ethan no pudo responder nada. Simplemente se quedó allí, con la cabeza baja, sintiendo sobre sí cientos de miradas curiosas, burlonas y a veces compasivas. Quería hundirse en la tierra, desaparecer. No vio cómo la señorita Reed, sentada en el escritorio del maestro, frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo sacudió la cabeza, como si se resignara a lo inevitable, como si eso fuera parte de la vida escolar que no se podía cambiar. Ethan simplemente tomó su bandeja y se fue, dejando tras de sí un rastro húmedo y rojo que se extendía detrás de él, como una marca de vergüenza. Caminaba, sintiendo cómo cada paso resonaba con dolor en su alma, cómo sus pulmones ardían por las lágrimas reprimidas. Cada noche, al regresar a casa, Ethan se encerraba en su habitación. El olor de la sopa en su ropa lo perseguía, penetrando en su piel, en su cabello, en sus pensamientos. Se quitaba la mochila, se desnudaba del uniforme empapado de humillación y se acercaba al saco de boxeo que su madre le había permitido colgar. Era su única válvula de escape, su manera de liberar la presión sin hacer daño a los demás. Un golpe, otro golpe, un giro, una patada. Los movimientos, llevados al automatismo tras años de entrenamiento, le ayudaban a no descontrolarse, a no perder el control. El sudor corría por su rostro, los músculos ardían, pero ese dolor físico no era nada comparado con el dolor en su alma. Imaginaba ante sí los rostros de Jake, Brad, Chad, y cada golpe era un intento de sacar de sí la ira y la humillación acumuladas. Golpeaba hasta que sus puños comenzaban a doler y sus pulmones ardían. Solo entonces sentía algo de alivio. A veces, cuando la fuerza lo abandonaba, simplemente caía al suelo, apoyándose contra la fría pared, y lloraba en silencio, sintiendo cómo las lágrimas quemaban sus mejillas. Se susurraba a sí mismo: «No puedo seguir así, no puedo. ¿Por qué no puedo simplemente ser normal
¿Por qué no puedo simplemente defenderme? Ethan, ¿estás bien?, preguntaba su madre, su voz llena de preocupación. Ella a menudo entraba en su habitación, notando su mirada apagada, su silencio durante la cena. Veía cómo se encogía al escuchar el timbre del teléfono, cómo evitaba mirar a los ojos. ¿Cómo te va en la nueva escuela? Estás un poco cerrado, casi no comes, has perdido peso. Te ves pálido. Solo me estoy acostumbrando, mamá, respondía él, tratando de sonar animado, pero su voz sonaba apagada, como si hablara desde debajo del agua. No quería preocuparla con sus problemas. Su madre ya tenía suficientes preocupaciones. Después del divorcio de su padre, que se mudó a otro estado y casi no los apoyaba, ella trabajaba en 2 empleos, como camarera en el café local Rincón Acogedor y como limpiadora en la escuela West Hills, para llegar a fin de mes en la nueva ciudad. Su cansancio era evidente por las ojeras bajo sus ojos, por cómo a veces se quedaba dormida en la mesa, al regresar a casa tarde por la noche, con la cabeza inclinada y la respiración profunda y entrecortada. Ethan se sentía culpable por ser para ella otro problema, otra carga. Veía cómo se esforzaba por él, cómo sus manos, que alguna vez fueron suaves y delicadas, ahora estaban ásperas y rojas por el trabajo. La veía en la escuela, cuando limpiaba los pisos en los pasillos, su espalda encorvada y sus movimientos lentos. Esa visión le apretaba el corazón, llenándolo de impotencia y rabia. Tenía que ser fuerte por ella. Tenía que protegerla de sus problemas. Tenía que protegerse a sí mismo. Tenía que convertirse en alguien que no se quiebra. Los recuerdos de Los Ángeles lo inundaron. De su primer sensei, un viejo y sabio japonés, el señor Tanaka, que le enseñó no solo karate, sino también filosofía. La verdadera fuerza, Ethan, no está en aplastar al oponente, sino en controlar a uno mismo. Dentro de cada uno de nosotros hay una bestia salvaje, pero el maestro es quien puede domarla. Tus manos no son un arma de ataque, sino un escudo de defensa. Tus piernas no son para huir, sino para mantenerte firme. Recuerda, Ethan, el guerrero más fuerte es aquel que puede vencer a sí mismo. Tu espíritu debe ser inquebrantable como una montaña y tus acciones rápidas como un rayo. Ethan no entendía del todo esas palabras en ese momento. Ahora, cuando la bestia dentro de él luchaba por salir, cuando la rabia y la humillación amenazaban con consumirlo, intentaba desesperadamente contenerla, aferrándose a cada palabra de su sensei. Veía ante sí su rostro sereno, sus ojos sabios, y eso le daba fuerzas. Recordaba cómo el señor Tanaka lo hacía meditar durante horas para aprender a controlar su mente, sus emociones. La mente es tu herramienta más poderosa, Ethan. Úsala. El jueves, la situación llegó a un punto crítico. Después de la clase de educación física, cuando todos se estaban cambiando en el vestuario, Jake se acercó al casillero de Ethan. Ethan sintió su presencia incluso antes de verlo. Una sombra fría cayó sobre él y sintió cómo se le erizaban los pelos de la nuca. Intentaba no levantar la vista, concentrándose en atarse los cordones. Sus dedos temblaban y su corazón latía en sus oídos. «Vaya, puros dieces», exclamó Jake, sacando su diario del casillero. Él lo sostenía como un trofeo, agitando el cuaderno frente a los otros chicos que rápidamente se agruparon alrededor, anticipando el espectáculo. «Chicos, tenemos aquí a un verdadero nerd. Probablemente estudia toda la noche mientras nosotros vivimos. ¿Y si solo está copiando? ¿O su mamá le hace la tarea? ¿Qué pasa, Miller? ¿Tu mamá te ayuda a ser inteligente? Devuélvelo, por favor», pidió Ethan, extendiendo la mano. Su voz era baja,
pero había un matiz de desesperación que no pudo ocultar. Sentía cómo su corazón se contraía de dolor, como si lo estuvieran apretando en un tornillo. «¡Devuélvelo, por favor!», imitó Jake con una voz aguda, burlándose de su tono. «Veamos qué tan inteligente eres». Sacó un bolígrafo y comenzó a escribir algo en el cuaderno. Ethan dio un paso adelante, pero Brad y Chad se interpusieron entre él y Jake, sus rostros llenos de anticipación y sus ojos brillando con malicia. «¿Matemáticas, inglés, física?», murmuró Jake, pasando las páginas, sus ojos recorriendo las calificaciones. «Oh, y nuestro nerd tiene faltas». Comenzó a marcar las ausencias que no existían y a dibujar caricaturas en los márgenes, caras feas y maliciosas que se parecían a Ethan, con enormes gafas y delgadas manitas. Incluso dibujó a Ethan tirado en un charco de sopa, con la leyenda «Ethan, el niño sopa». Se reía a carcajadas, y sus amigos le hacían eco. Algo dentro de Ethan comenzó a hervir. 7 años de disciplina, control, meditación. Todo se agrietaba bajo la presión de la humillación acumulada. Sentía cómo se tensaban los músculos, cómo su cuerpo asumía inconscientemente una postura de combate. Sus puños se cerraron, las uñas se clavaron en las palmas, dejando medias lunas rojas. Se imaginó lanzando su mano hacia adelante, su pierna golpeando con precisión, como Jake caía al suelo y sus amigos huían aterrados. La bestia dentro de él rugía, exigiendo libertad, exigiendo venganza. Sentía cómo la sangre subía a su rostro, cómo sus sienes pulsaban, cómo su garganta se secaba. Sentía cómo su piel ardía de vergüenza y rabia, cómo sus pulmones se comprimían, impidiéndole respirar a fondo. Pero no, aún no era el momento. No aquí, no ahora. No en este lugar sucio y apestoso, lleno de ojos ajenos. Haciendo un esfuerzo por controlarse, Ethan, con una voz apenas audible, simplemente dijo: «Mi mamá está esperando. Tengo que irme. Se preocupará». «Mamá está esperando», se rió Jake, arrojando el cuaderno al suelo. Cayó con un golpe sordo, las páginas se esparcieron, y las caricaturas dibujadas miraban a Ethan, como burlándose de él. «Corre a ver a mami, pequeño. Dile que los chicos malos te están molestando. ¿O quieres que te acompañemos?» «Quizás te llevemos a casa, pequeño. Debe darte miedo andar solo». Ethan, sin levantar la vista, se agachó y recogió el cuaderno. Sentía que lo observaban. Sentía cómo su corazón latía en su pecho, como un pájaro acorralado que a punto de escapar de la jaula. Salió del vestuario sin mirar atrás, su espalda recta, pero cada paso le costaba, como si llevara una carga invisible. Sentía cómo su cuerpo temblaba de rabia contenida, pero continuó avanzando, paso a paso, hasta que se encontró en la calle, bajo el frío viento otoñal. Al salir de la escuela, Ethan no fue a casa. No podía. Sus piernas lo llevaron solas en otra dirección, lejos de la escuela, lejos de la humillación. Se dirigió al club deportivo local, Oak Creek Fitness, cuya dirección había conocido antes de mudarse. Era su último refugio, su santuario. Allí lo esperaba el entrenador, un viejo amigo de su mentor de Los Ángeles, el señor Davidson. El señor Davidson era un hombre bajo y robusto de unos 50 años, con cabello canoso y ojos penetrantes que reflejaban años de experiencia y sabiduría. Era una leyenda en el mundo del karate en el noroeste. Su nombre era conocido por muchos, y su reputación era impecable. «Así que tú eres Ethan, ¿verdad?»,
preguntó el señor Davidson cuando Ethan entró al gimnasio. El olor a sudor, cuero viejo y madera pulida llenó sus pulmones, y era un olor que amaba, el olor a hogar, el olor a disciplina y fuerza, el olor a esperanza. Sí, señor, respondió Ethan, su voz temblorosa, pero con un tono de determinación. Tu sensei de Los Ángeles, el señor Tanaka, me ha hablado mucho de ti, asintió el entrenador. Dice que tienes un potencial que supera al de muchos. Dice que no solo eres fuerte, sino también sabio. Dice que puedes llegar a ser grande. Muéstrame lo que sabes hacer. Muéstrame por qué Tanaka está tan orgulloso de ti. Ethan realizó una breve demostración. Sus movimientos eran fluidos, precisos, poderosos. Cada golpe, cada bloqueo, era el resultado de miles de horas de entrenamiento, años de arduo trabajo. Sentía cómo su cuerpo se movía por sí solo, como un organismo separado, obedeciendo solo a los instintos. Olvidó la escuela, a Jake, el dolor. Solo estaban él, sus movimientos y la respiración, que se había vuelto profunda y rítmica. El señor Davidson observaba en silencio. Sus ojos no se apartaban de Ethan, como si estuviera leyendo un libro escrito por su cuerpo, su historia. Impresionante, dijo finalmente, su voz llena de aprobación. Tu sensei no se ha equivocado. En 2 semanas tendremos una competencia, un torneo interescolar. Será una prueba seria, pero creo que estás listo. ¿Quieres participar? Será tu oportunidad de demostrarte a ti mismo, no a ellos, sino a ti. ¡Quiero!, asintió Ethan, su voz llena de determinación y sus ojos brillando con fuego. Lo deseo mucho. Esa era su única esperanza. La posibilidad de volver a sentirse fuerte, de controlar la situación, de recuperar lo que le habían quitado. Sentía que algo nuevo despertaba en él, algo que había reprimido durante tanto tiempo. Era una sensación de libertad, una sensación de control sobre su destino. Esa noche, Ethan casi no durmió. La situación en la escuela se volvía cada vez peor y entendía que no podía continuar así por mucho tiempo. Su paciencia estaba agotándose. Yacía en la oscuridad, escuchando el ruido del viento afuera, y reflexionaba. Recordaba las palabras del sensei Tanaka. El karate es ante todo un arte de defensa, no de ataque. Pero defenderse no significa rendirse. Defenderse significa que te mantienes firme cuando otros intentan quebrarte. La defensa no es solo una acción física, sino también la fuerza del espíritu que te permite no romperte. Tu espíritu debe ser inquebrantable, como una montaña, y tus acciones rápidas, como un rayo. Recuerda, Ethan, el guerrero más fuerte es aquel que puede vencer a sí mismo, quien puede controlar su ira, su miedo. ¿Pero qué pasa si no puedo?, susurró en la oscuridad. ¿Qué pasa si me descontrolo? ¿Qué pasa si les hago daño? No quiero ser como ellos. Imaginaba los rostros de Jake, Brad, Chad, sus burlas, su crueldad. Sentía cómo la ira volvía a surgir en él, como una ola. Cerró los puños, sintiendo cómo las uñas se hundían en las palmas. Pero si no hago nada, ellos seguirán. Se burlarán de otros, de aquellos que son más débiles, de aquellos que no pueden defenderse. Veía ante sí el rostro de su madre, sus ojos cansados, y comprendía que no podía permitirse quebrarse. Tenía que ser fuerte por ella, tenía que protegerla de sus problemas, de su dolor. Tenía que protegerse a sí mismo. Tenía que convertirse en aquel que no se quiebra, que se mantiene firme. Tenía que encontrar ese límite entre defenderse y rendirse, entre la fuerza y la crueldad.
y sabía que la única manera de encontrarlo era actuar. Al día siguiente, el viernes, ocurrió un punto de inflexión. Durante el gran recreo, cuando Ethan estaba sentado en un rincón del patio escolar, bajo un viejo roble, leyendo un libro sobre física cuántica y masticando un sándwich, se le acercó una chica de su clase paralela, Sarah Wilson, una estudiante tranquila con una trenza rubia, que siempre se mantenía al margen. Ethan la había visto en las clases, pero nunca había hablado con ella. Era como una flor frágil, pero en sus ojos había una fuerza interna que atraía, como un imán invisible. «Hola, tú eres Ethan, ¿verdad? El nuevo», sonrió tímidamente. Su sonrisa era tan sincera, tan cálida, que Ethan por un momento olvidó su desconfianza, sus miedos. «Sí», asintió, sorprendido de que alguien decidiera hablarle. «Vi cómo te trata Jake». Sarah frunció el ceño. Sus ojos expresaban una sincera preocupación. «Es horrible. Él no tiene derecho a comportarse así». «Nadie tiene derecho a comportarse así. Es simplemente cruel. Y nadie hace nada». «Lo entiendo». Ethan se encogió de hombros, tratando de mostrar indiferencia, pero su voz tembló. «Simplemente me he acostumbrado. Eso pasa. Solo trato de no prestarle atención. Es más fácil que luchar». «No te acostumbres». Su voz se volvió más firme, resonando con acero. «No todos en la escuela son así, solo que muchos tienen miedo de enfrentarlo. ¿Sabes? Mi hermano también enfrentó acoso escolar. Se llama Michael. Era 2 años menor que yo, y siempre lo molestaban. Era como tú, inteligente, callado. Vi cómo sufría. Se volvió introvertido, dejó de ir a la escuela, incluso intentó...». Sarah se detuvo. Sus ojos se llenaron de dolor. Apartó la mirada como si recordara algo horrible, algo que aún la perseguía. «Fue horrible. Mis padres no sabían qué hacer. Nos mudamos para que pudiera empezar de nuevo. Y lo logró. Pero eso dejó una cicatriz. No quiero que te pase eso. No lo mereces». «Nadie lo merece». Jake se acercó con su grupo. Sus sombras cayeron sobre Ethan y Sarah, como presagios de desgracia. Jake caminaba con confianza. Su sonrisa era amplia y siniestra. El rostro de Sarah reflejó miedo, pero no retrocedió, solo apretó los puños. Su respiración se aceleró y sus ojos se agrandaron. «Miren, el gafitas tiene novia», anunció Jake en voz alta. Su tono estaba lleno de sarcasmo y disfrutaba de la atención. «Hey, Sarah, ¿te gusta este perdedor? Ni siquiera puede defenderse. Es solo un trapo. Ni siquiera puede proteger a su chica». Sarah se sonrojó, pero su mirada se mantuvo firme. «Déjanos en paz, Jake. No tienes derecho a hablar así. Eres un monstruo. Eres solo un cobarde que ataca a los débiles». «Oh, ella defiende a su chico. ¡Qué lindo!». Jake dio un paso adelante y con un movimiento brusco le quitó el libro a Ethan. Cayó al suelo, abriéndose por la mitad. Sus páginas se arrugaron. «¿Qué le ves? Es un insignificante. Ni siquiera puede defenderse, ni siquiera puede protegerse. Es solo... nada». «Pero no es un asqueroso matón», respondió Sarah en voz baja, pero con firmeza. Su voz temblaba, pero no apartó la mirada de Jake. El rostro de Jake se retorció de rabia. Sus ojos chisporrotearon y su mandíbula se tensó. Agarró el sándwich que Ethan sostenía en la mano y lo aplastó contra la portada del libro que yacía en el suelo. El pan, el queso, las hojas de lechuga, todo se mezcló en una masa repugnante. «Gafitas», siseó, su voz llena de veneno. «Y
Volviéndose hacia Sarah, añadió: «Y te arrepentirás de haberte metido con este insignificante. Te lo garantizo. No sabes con quién te has metido. Haré de tu vida un infierno. Vas a llorar». Algo en Ethan se activó. No fue solo un clic, sino un trueno que sacudió todo su ser. Una cosa era burlarse de él, y había aprendido a soportarlo. Podía aguantar golpes, burlas, humillaciones. Pero amenazar a una chica que simplemente mostró bondad, que se atrevió a defenderlo arriesgando su propia seguridad, eso estaba más allá de sus fuerzas. Era una violación de todos los principios que le habían enseñado. Era algo que no podía perdonar. Sentía cómo su sangre hervía, cómo sus músculos se tensaban al máximo, cómo su cuerpo se llenaba de plomo, pero al mismo tiempo se volvía increíblemente ligero. Sentía cómo la bestia dentro de él, que había mantenido encerrada durante tanto tiempo, ahora se abría paso, pero no en una rabia ciega, sino con una fuerza controlada y afilada. Sentía cómo su respiración se volvía profunda y medida, cómo su pulso se ralentizaba, como si hubiera entrado en un estado de zen. Se levantó lentamente, sus músculos se tensaron, su cuerpo adoptó por sí solo la postura que había perfeccionado durante años. Sus ojos, ocultos tras las lentes de sus gafas, ahora miraban directamente a Jake. No había miedo en ellos, solo una fría y acerada determinación que podría quemar un agujero en la pared. «Disculpa a Sarah». La voz de Ethan sonó sorprendentemente firme, incluso para él mismo. Él era bajo, casi rugiente, y no había ni una pizca de la inseguridad anterior en él. Sentía como cada palabra resonaba en su pecho, llenándolo de fuerza. Asombrado por tal audacia, Jake se detuvo por un momento. No esperaba eso del nerd. Su sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de desconfianza y luego de un leve miedo. Vio algo nuevo en los ojos de Ethan, algo que lo hizo encogerse por dentro. «Pídela disculpas», repitió Ethan, dando un paso adelante. Su mirada era de acero, penetrante. «Ahora mismo, o te va a ir mal. No estoy bromeando. Esta es tu última oportunidad». En el rostro de Jake apareció una sonrisa incrédula, rápidamente reemplazada por la furia. «Tú no me vas a dar órdenes, gafitas. Te voy a...» No terminó la frase, lanzándose hacia adelante y levantando el puño. Su golpe fue rápido y fuerte, dirigido directamente a la cara de Ethan, lleno de odio y desprecio. Pero Ethan, como si lo esperara, esquivó el golpe con facilidad. Se apartó a un lado, manteniendo un equilibrio perfecto. Sus movimientos eran fluidos, como el agua fluyendo alrededor de una roca. El puño de Jake pasó a milímetros de su sien, cortando el aire. Ethan sintió una leve brisa del puño que pasaba, mientras su pulso se mantenía regular, como un metrónomo. «No hagas eso», dijo Ethan con calma. Su voz era uniforme, sin emociones, como si hablara con un niño pequeño. «Simplemente discúlpate y vete. No es tu pelea, y no quieres que se convierta en tuya. Créeme, te arrepentirás de esto». A su alrededor, una multitud se estaba reuniendo rápidamente. Los estudiantes, atraídos por el ruido, salían del edificio, deteniéndose a medio camino. Sus rostros expresaban shock e incredulidad. Nadie podía creer que el tranquilo novato se atreviera a enfrentarse al matón principal de la escuela. Un murmullo recorrió la multitud, como una descarga eléctrica. «¿Qué está haciendo? Está loco. Jake lo va a matar. No sabe con quién se está metiendo. Esto es el fin para él». Jake, aún más enfurecido por haber fallado, se lanzó hacia adelante, intentando agarrar a Ethan del pecho. Sus ojos ardían de rabia,
y su rostro estaba distorsionado. Pero sus manos solo encontraron aire. Ethan se escurrió nuevamente, moviéndose con una ligereza y gracia inesperadas, como un bailarín evitando una colisión, como un fantasma. ¡Cobarde!, gritó Jake, atacando de nuevo. Sus golpes eran desordenados, llenos de ira ciega. Agitaba los puños, intentando alcanzar a Ethan como una bestia salvaje. Esta vez Ethan no esquivó. Bloqueó el golpe con un movimiento preciso del antebrazo. Su brazo era firme como una roca, sus músculos tensos. El sonido del golpe de hueso contra hueso fue sordo, pero palpable, y Jake gritó de dolor, retirando la mano. Ethan atrapó su brazo y con un movimiento fluido, casi invisible, lo torció, aplicando una llave que hizo que el matón se doblara por el dolor agudo. Jake siseó, su rostro se distorsionó, cayó de una rodilla, sujetándose la muñeca, su respiración era entrecortada. «No quiero pelear», dijo Ethan en voz baja, su tono apenas audible, pero cada palabra sonó clara y autoritaria. «Pero no te permitiré humillar a nadie más, ni a ella, ni a nadie más. Esto se acaba ahora. Tu poder aquí ha terminado». Soltó la mano de Jake y retrocedió, dándole espacio. Jake miraba con desconfianza al chico delgado que acababa de neutralizar su ataque sin esfuerzo visible. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor, shock y creciente miedo. Intentó levantarse, pero su cuerpo temblaba. «Eres un muerto, gafitas», gruñó Jake, su voz llena de odio. Asintió a sus amigos. «Agárrenlo. Entre tres lo destrozaremos. Le mostraremos quién manda aquí. Se va a arrepentir de haber nacido. Se va a arrepentir de haber venido aquí». Brad y Chad se lanzaron sobre Ethan al mismo tiempo, sus rostros distorsionados por la maldad, y sus ojos ardían con sed de venganza. Para todos los que observaban, los segundos siguientes se convirtieron en una imagen borrosa de movimientos, demasiado rápidos para el ojo humano. Ethan se movía con una velocidad y precisión sobrehumanas. Su cuerpo era una unidad, cada movimiento perfeccionado hasta la perfección, como si fuera parte de una danza ancestral, como si fuera el viento, inasible y poderoso. Bloqueo, evasión, derribo. Brad, que se lanzó primero, sintió un golpe agudo en la pierna. Su equilibrio se vio alterado y cayó al suelo con un estruendo, sacando el aire de sus pulmones. Intentó levantarse, pero su pierna dolía y su cabeza daba vueltas. Yacía, jadeando, con los ojos llenos de dolor y confusión. Chad, que atacó desde el otro lado, recibió un golpe certero en el plexo solar. Se dobló por la mitad, tratando de recuperar el aliento. Su rostro se tornó verde y sus ojos se salieron de las órbitas. Cayó de rodillas, tosiendo y respirando con dificultad, como un pez varado en la orilla. Su cuerpo temblaba. El patio de la escuela quedó en un silencio ensordecedor. Nadie podía creer lo que veía. El tranquilo novato, objeto de burlas, acababa de derribar a 3 matones sin esfuerzo visible. Los murmullos se transformaron en un suspiro de asombro, y luego comenzaron los primeros aplausos. Varios estudiantes, que antes temían incluso levantar la vista, ahora miraban a Ethan con la boca abierta. Sus rostros expresaban una mezcla de shock, admiración y alivio. Un chico, que siempre había sido víctima de Jake, incluso sollozó suavemente de alivio. «¿Qué está pasando aquí?», se oyó la voz indignada del profesor de educación física, el señor Garrison, abriéndose paso entre la multitud de estudiantes. El señor Garrison era un hombre alto y robusto de unos 45 años, con el cabello corto y un rostro severo, pero en sus ojos siempre se leía justicia. Era un ex sargento del ejército
y no toleraba el desorden. Evaluó rápidamente la situación. Su mirada recorrió a los chicos en el suelo y luego se detuvo en Ethan. Sus cejas se fruncieron. «Harper, Thomas, Stevens», tronó la voz del señor Garrison. «A la oficina del director Evans, inmediatamente, y no intenten escapar. Yo mismo los llevaré. Esto es inaceptable». Se volvió hacia Ethan. «¿Y tú, Miller?». Miró a Ethan. En sus ojos se leía sorpresa y algo parecido al respeto. «Explicarás dónde aprendiste a pelear así. Ethan, te ves diferente a lo habitual. ¿Y por qué has estado callado hasta ahora? ¿Por qué no pediste ayuda? Podrías haber evitado esto». «He estado practicando karate kyokushin desde los 8 años», respondió Ethan con calma. Su voz era firme, pero se sentía el cansancio y alivio, como si un pesado fardo se hubiera caído de sus hombros. «No quería pelear, señor Garrison, pero no me dejaron otra opción. Solo me defendía, y defendía a Sarah. No quería llamar la atención. Pensé que podría manejarlo solo. No quería causar problemas». Después de clases, Ethan fue llamado a la oficina del director Evans. Esperaba un regaño, tal vez incluso una expulsión. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina. Cada paso parecía pesado, como si caminara sobre arenas movedizas que podían tragárselo en cualquier momento. La directora Evans era una mujer de mediana edad, con ojos penetrantes y una expresión facial severa, pero en sus ojos siempre se leía sabiduría y comprensión. Era conocida por su justicia, pero también por su rigor, y sus decisiones siempre eran definitivas. «Siéntate, Ethan», dijo la directora, señalando una silla frente a su escritorio. Su voz era tranquila, pero se sentía la autoridad. Revisaba unos documentos, sus gafas se deslizaban por su nariz. «Entonces, ¿cinturón negro?», preguntó, levantando la vista. «¿Y competidor en torneos de la costa oeste? ¿Por qué ocultaste esto, Ethan? Recibimos una llamada de tu antiguo entrenador de Los Ángeles, el señor Tanaka. Está muy preocupado por tu situación y lo que está sucediendo en la escuela. Dijo que eres muy talentoso y muy humilde. Incluso expresó su pesar por haberte dejado su dojo y espera que continúes entrenando». «Sí, señora», asintió Ethan, sorprendido de que la directora supiera sobre sus logros y más aún de que el señor Tanaka hubiera llamado. «Yo no quería llamar la atención. Mi mamá siempre decía que no debía destacar, que debía ser como todos. No quería que tuviera problemas. Ella ha pasado por mucho desde el divorcio. No quería ser una carga para ella». La directora golpeó pensativamente el escritorio con los dedos. El sonido de sus dedos era el único ruido en la oficina, creando un silencio tenso. «Ethan, entiendo tus motivos. Y entiendo que te has sentido acorralado. El acoso es un problema serio, y no lo toleraremos en esta escuela». El señor Harrison me contó lo que sucedió, y los testimonios de otros estudiantes confirman las palabras de Sarah. Hiciste lo correcto al defenderte y proteger a los demás. Mostraste el coraje que muchos adultos no tuvieron. No tenemos una sección de karate en la escuela, pero sí un club de defensa personal. El señor Harrison lo dirige. Dice que tienes una técnica y una reacción excelentes. ¿Qué te parece ayudarlo con los grados inferiores? Podrías ser un gran mentor y enseñar a otros niños cómo defenderse sin recurrir a la violencia, cómo controlarse. Eso es muy importante. Tu experiencia puede salvar a otros niños de lo que tú pasaste. Puedes ser un ejemplo para ellos. Estas palabras sorprendieron a Ethan. Esperaba un castigo, no una oferta.
Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Quieren que enseñe? Asistas, corrigió la directora, sonriendo. Su sonrisa era cálida y sincera, y Ethan sintió cómo su corazón se llenaba de esperanza. Creo que esto será una buena alternativa al castigo por la pelea. Ayudarás a otros, y eso te ayudará a ti. En cuanto a Harper y sus amigos, están suspendidos por una semana. Al regresar, realizarán trabajos comunitarios en la escuela, limpieza del patio, ayuda en la biblioteca, vigilancia en la cafetería. Y créeme, Ethan, me aseguraré personalmente de que el acoso no se repita. No quiero que nadie en esta escuela se sienta como tú te sentiste. Crearemos un ambiente seguro para todos. Esa es mi prioridad. Es por lo que soy responsable. Cuando Ethan salió de la oficina de la directora, Sarah lo estaba esperando en el pasillo. Su rostro estaba lleno de preocupación, sus ojos fijos en la puerta de la oficina, como si esperara un veredicto. ¿Y bien? ¿Te fue mal?, preguntó, su voz llena de inquietud, casi en un susurro. En realidad no. Ethan aún no podía recuperarse de la sorpresa. Le contó todo, su voz llena de alegría y alivio, como si acabara de ganar $1.000.000. Me pidieron que ayudara con el club de defensa personal. ¿Te imaginas? Voy a enseñar a los niños. No puedo creerlo. Es simplemente increíble. ¿En serio? Sarah sonrió, sus ojos brillando como 2 estrellas brillantes. Eso es asombroso. Ethan, eres un héroe. Siempre quise aprender a defenderme. Mi hermano no pudo hacerlo. Todavía tiene miedo. ¿Quizás te inscribas?, sugirió Ethan, sintiendo cómo el color le subía a la cara. De repente se sintió incómodo, pero su sonrisa era tan contagiosa que no pudo apartar la vista. Definitivamente, sonrió ella, sus ojos resplandecían. Solo prométeme que no me tirarás al suelo como a esos 3. No quiero terminar en el suelo con la nariz rota. De lo contrario, mi mamá me matará. Es muy estricta, especialmente después de lo que le pasó a Michael. Se rió, y su risa era ligera y clara, como una campanita que ahuyentaba los restos de ansiedad. Lo prometo, se rió Ethan, y fue la primera risa sincera en mucho tiempo. Sintió cómo el peso que lo oprimía comenzaba a retroceder, como si una enorme piedra se hubiera deslizado de sus hombros. Se sentía ligero, casi ingrávido, como si pudiera volar. El lunes, Jake y sus amigos regresaron a la escuela. Claramente evitaban a Ethan, rodeándolo en amplias curvas por los pasillos. Su autoconfianza había desaparecido, reemplazada por un semblante sombrío, cauteloso e incluso algo temeroso. La noticia de lo que había sucedido se esparció por la escuela como un incendio forestal. Ethan, el nerd, había derribado a 3 matones. Era increíble. Los estudiantes que antes temían a Jake ahora miraban a Ethan con respeto, y a veces incluso con admiración. Algunos se acercaban a él para decir gracias, o simplemente asentir en señal de reconocimiento. La atmósfera en la escuela había cambiado. Las risas de los matones se habían vuelto más suaves, sus miradas menos desafiantes, y las víctimas del acoso comenzaban a sentirse un poco más seguras. Durante el gran recreo, ocurrió algo que nadie esperaba. Jake se acercó a Ethan cuando éste estaba solo, sentado en un banco en el patio, leyendo un libro de astronomía. Sus pasos eran inseguros y su mirada evitaba el contacto. Miraba a cualquier parte menos a Ethan. Se veía desaliñado, como si lo hubieran sacado de debajo de un camión. Sus hombros estaban caídos y sus manos nerviosamente jugaban con los bordes de su chaqueta. «Escucha, Ethan», comenzó. Su voz era baja
y algo ronca, como si le costara hablar. Se movía de un pie a otro, sus manos estaban apretadas en puños y luego se relajaban, como si luchara consigo mismo tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sobre ese día, me pasé de la raya, y en general, con todo esto, yo estaba equivocado. No debía actuar así. Fui un idiota. Lo sé. Ethan lo miró sorprendido. Esperaba cualquier cosa, una nueva amenaza, un intento de venganza, pero no disculpas. Vio en los ojos de Jake no solo miedo al castigo, sino algo que se asemejaba a un sincero arrepentimiento. Era un sentimiento extraño y nuevo, empatía hacia su agresor. «No te engañes», murmuró Jake, notando la mirada de Ethan. Su rostro se sonrojó. «Simplemente tengo libertad condicional del director. Una travesura más y me expulsan. Y no puedo salir de la escuela. Mi padre me matará si me echan. Quiere que ingrese a la universidad, que juegue al fútbol, que obtenga una beca. A él no le importa cómo me siento. Solo le importa mi éxito. Solo necesita un campeón. Necesito este diploma. Si no ingreso, él ni siquiera sé qué hará. Simplemente estará furioso. Nunca me perdonará». En su voz había algo que sonaba a desesperación, a un dolor que Ethan entendía bien. No era solo miedo, era una profunda ansiedad, incrustada en sus huesos, que perseguía a Jake. «Entiendo», asintió Ethan. De repente vio en Jake no solo a un matón, sino a una persona que también estaba bajo presión, aunque de otro tipo. Vio en él algo más que solo agresión. Vio el miedo que lo llevaba a actuar de esa manera. Vio su propia vulnerabilidad. «Llámalo como quieras». Se encogió de hombros Jake. Sus hombros se relajaron. «Solo hagamos esto sin tus trucos de ninja en el futuro, ¿de acuerdo? Y... bueno, eres genial. No sabía que eras así. Nunca he conocido a nadie que pudiera moverse así. Eres como de película. Eres como un superhéroe». «Trato hecho». Ethan extendió la mano. Después de un segundo de vacilación, que pareció una eternidad, Jake la estrechó. Su apretón de manos fue fuerte, pero esta vez sin agresión. Había una nueva y extraña sinceridad en él. Las siguientes semanas, la vida de Ethan en la escuela West Hills cambió de manera irreconocible. De ser un tranquilo marginado, se convirtió en uno de los estudiantes más respetados. Ya no se escondía en las sombras, no evitaba las miradas. Se convirtió en sí mismo, en el verdadero Ethan Miller. El círculo de defensa personal se volvió inesperadamente popular, especialmente entre aquellos que antes habían sido acosados. Ethan ayudaba con entusiasmo al Sr. Harrison, enseñando a los estudiantes más jóvenes los fundamentos del karate Kyokushin, pero enfatizaba el autocontrol y la defensa. Daba clases 2 veces por semana, los martes y jueves, después de clases, en el viejo gimnasio de la escuela, que ahora parecía lleno de nueva energía. «Tu fuerza no es para atacar», les decía. Su voz era segura y tranquila. «Tu fuerza es para protegerte a ti mismo y a los que son más débiles. Y lo más importante, tu fuerza está en tu espíritu, en tu capacidad de no rendirte, en tu resistencia, en tu fe en ti mismo». Les mostraba movimientos simples pero efectivos, explicando cómo usar la inercia del oponente, cómo mantener el equilibrio, cómo respirar para controlar sus emociones. Veía cómo sus ojos cambiaban, cómo se volvían más seguros con cada clase. Recordaba lo asustado que estaba el pequeño Timmy cuando vino por primera vez. Sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Ahora Timmy podía realizar los bloques básicos e incluso sonreía. Sus hombros se habían enderezado y su mirada se había vuelto más confiada. Incluso había comenzado a ayudar a otros novatos. El señor Harrison a menudo observaba a Ethan. Su rostro mostraba aprobación. «Eres un maestro nato, Miller», le dijo una vez. «Entiendes que no se trata solo de golpes, sino también de la mente». Sarah se convirtió en su compañera de entrenamiento habitual. Era diligente y aprendía rápidamente. Sus movimientos se volvían cada vez más precisos. Su amistad se transformó en algo más. Pasaban juntos no solo las sesiones de entrenamiento, sino también los almuerzos, discutiendo sobre libros, películas y sueños sobre el futuro. Un día, estaban hablando de Duna, y Ethan se sorprendió de lo profundamente que ella comprendía los aspectos filosóficos del libro, sus ideas sobre el destino y la libertad de elección. Sentía cómo su corazón comenzaba a latir más rápido cuando ella le sonreía, cómo sus palmas sudaban cuando accidentalmente tocaba su mano. Nunca antes había sentido algo así, y era a la vez emocionante y un poco aterrador. Se sorprendía pensando en ella mientras leía libros, mientras entrenaba. Notaba cómo los rayos del sol jugaban en su cabello, cómo fruncía el ceño cuando estaba concentrada, cómo su risa sonaba como una melodía. Un día, mientras practicaban bloqueos, Sarah, riendo, dijo: «Prometiste no tirarme al suelo como a esos tres. Confío en ti, Miller». Ethan se rió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de alegría y ternura. Comenzaron a pasear después de la escuela, simplemente hablando de todo y de nada, de sus familias, de los planes para el verano, de lo mucho que les gustaba Oak Creek. Jake cumplió su palabra. Ya no molestaba a Ethan ni a otros estudiantes. A veces, Ethan notaba cómo Jake detenía a otros matones más pequeños que intentaban intimidar a los novatos. Una vez vio a Jake apartar a Brad, que intentaba quitarle el almuerzo a un niño de primer grado. «Déjalo en paz, Brad. Ya no hacemos eso. ¿No es genial? ¿No lo entiendes?», escuchó Ethan. En otra ocasión, Jake defendió a una niña a la que le habían quitado la pelota en el patio de recreo, devolviéndosela. «Es su pelota. Devuélvela», dijo con voz firme, y los matones retrocedieron de inmediato. Estaba cambiando, lenta pero seguramente, y eso no solo lo notaba Ethan, sino toda la escuela. Un día, después de la clase de educación física, cuando Ethan estaba recogiendo sus cosas, Jake se acercó a él. Su rostro era serio, en sus ojos había una nueva humildad, casi inseguridad, que no le era familiar. «Escucha, Ethan», comenzó. Su voz era casi tímida, como si temiera ser escuchado. «He estado pensando. Dijiste que podrías enseñarme algunos movimientos. Solo no se lo digas a nadie, ¿vale? Mis amigos y en general. No quiero que todos lo sepan. Solo necesito volverme más fuerte. De verdad. No como antes, cuando solo intimidaba. Quiero ser fuerte, como tú». Ethan sonrió. Veía en Jake no solo a un exmatón, sino a una persona que buscaba su camino, que quería cambiar, que buscaba la verdadera fuerza. El miércoles después de clases, en el gimnasio. «Solo prométeme que los usarás solo para defensa personal, y que nunca los usarás para intimidar a alguien. Nunca. Tu fuerza debe servir para el bien. Debes convertirte en quien protege, no en quien ataca». «De acuerdo», asintió Jake seriamente, y en sus ojos Ethan vio algo nuevo. Respeto, sinceridad e incluso esperanza, que apenas comenzaba a brotar. Sus entrenamientos secretos los miércoles se convirtieron en algo especial para Ethan. Jake venía al gimnasio después de que todos se iban.
Era torpe, pero diligente. Ethan le enseñaba lo básico, le mostraba cómo controlar su fuerza, cómo usarla con sabiduría. Practicaban bloqueos, golpes, esquivas. Jake escuchaba atentamente, hacía preguntas, a veces incluso compartía sus preocupaciones sobre la presión de su padre, sobre el miedo de no cumplir con sus expectativas. Mi padre siempre quiso que fuera el mejor, dijo una vez Jake, respirando con dificultad después de una serie de golpes, su rostro empapado de sudor. Él fue una estrella del fútbol en la universidad, y no entiende por qué no soy igual. Me grita si saco un 4. Dice que avergüenzo a la familia. Él solo quiere que sea perfecto. Nunca escucha lo que yo quiero. Solo quiere que sea su copia. Su voz tembló y Ethan vio en sus ojos dolor, un dolor profundo y arraigado. Tu padre quiere lo mejor para ti, respondió Ethan. Su voz era suave. Pero puede que no sepa cómo demostrarlo. La fuerza no está en cumplir con las expectativas de los demás, Jake. La fuerza está en ser tú mismo y usar lo que tienes para el bien. Puedes ser fuerte a tu manera. Jake asintió. Su mirada era pensativa. Poco a poco dejaba caer su máscara de agresión, volviéndose más abierto y vulnerable. No era solo un aprendizaje de karate, era un aprendizaje de vida, un aprendizaje para entenderse a sí mismo y a los demás. Por la noche, practicando frente al espejo en su habitación, Ethan recordaba las palabras de su primer maestro. La verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en controlarse a uno mismo y proteger a los que son más débiles. Antes no comprendía del todo esta sabiduría. Ahora, sin embargo, había adquirido para él un nuevo y profundo significado. Ya no era el novato asustado que ocultaba su talento. Se había convertido en quien siempre debió ser. No solo un maestro de artes marciales, sino una persona que usa su fuerza para el bien. Se sentía completo, fuerte, libre, como si se hubiera liberado de las cadenas. El teléfono vibró. Llegó un mensaje de Sara. ¿Listo para la competencia de mañana? Todo el grupo vendrá a animarte. Incluso Jake prometió venir. Dijo que quería ver cómo trabaja un verdadero maestro y que te apoyará. Todos estaremos allí. Ethan sonrió. Su corazón se llenó de calidez. Respondió: Ahora estoy listo, gracias. Haré todo lo que pueda. Y me alegra que todos ustedes estén allí. Su apoyo es muy importante para mí. Me da fuerzas. Se acercó a la ventana y miró el Oak Creek de la tarde. La ciudad estaba envuelta en la suave luz del atardecer. Sus calles eran tranquilas y serenas. Desde las casas llegaban los aromas de la cena. A lo lejos ladraba un perro y desde la casa vecina sonaba música suave. Veía las luces en el campo de fútbol, donde quizás Jake estaba entrenando. Veía las luces en el café Rincón Acogedor, donde quizás trabajaba su madre. Su silueta pasó fugazmente por la ventana, y Ethan sintió un torrente de ternura. Recordó cómo ella regresaba cansada a casa, y eso solo intensificó su determinación. Esta ciudad, que hace un mes le parecía extraña y hostil, ahora se estaba volviendo familiar. Ya no sentía la nostalgia provinciana, solo calor y comodidad, una sensación de hogar. Aquí finalmente había encontrado su lugar, sin esconderse, sin pretender, sin huir de sí mismo. Ethan Miller, maestro de karate Kyokushin, ya no temía mostrarle al mundo quién era realmente. No estaba roto, estaba listo. Al día siguiente, sábado, el gimnasio West Hills estaba lleno. El aire zumbaba de anticipación. El aroma del sudor, de ungüentos deportivos y de palomitas de maíz
se mezclaba en un solo olor de competencia. El torneo interescolar de Karate Kyokushin era un evento anual que atraía a los mejores jóvenes luchadores de todo Oregón. Ethan sentía una ligera emoción, pero era placentera, familiar, como antes de salir al tatami en Los Ángeles, cuando aún era un niño pequeño que apenas comenzaba su camino. Se estaba calentando, sintiendo cada músculo, cada articulación. Su cuerpo era un instrumento perfectamente afinado. Su respiración era profunda y regular, su mente, clara. En la multitud notó rostros familiares. Sara estaba sentada en la primera fila, sus ojos brillaban, y en sus manos sostenía un cartel que decía: «Vamos, Ethan, eres el mejor». A su lado estaban sus compañeros de clase, incluso Brad y Chad, que parecían un poco incómodos, pero aún así habían venido. Sus rostros expresaban curiosidad. Y, para sorpresa de Ethan, en la fila de atrás vio a Jake. Estaba sentado, con los brazos cruzados sobre el pecho, pero su mirada estaba fija en Ethan. En ella había algo más que simple curiosidad, respeto e incluso orgullo. Ethan tuvo 3 combates. Cada uno de ellos fue una prueba. El primer oponente era rápido como un rayo. Sus golpes eran agudos e inesperados. El segundo, fuerte, sus músculos se movían bajo la piel, y cada uno de sus golpes era como un martillo. El tercero, increíblemente resistente, no se rendía, sin importar qué. Pero Ethan se movía con gracia y precisión. Sus bloqueos eran impenetrables, sus golpes, relámpagos, su defensa, impecable. No buscaba aplastar a su oponente, sino simplemente superarlo en habilidad, utilizando su fuerza para el control, no para la destrucción. Escuchaba los gritos de Sara, su voz clara, el apoyo entusiasta de sus compañeros de clase. Sentía la energía del salón, que lo alimentaba. En la final se enfrentó a un chico alto y musculoso de Portland, conocido por su estilo de pelea agresivo. Se llamaba Marcus. Marcus era una cabeza más alto que Ethan. Sus brazos eran más gruesos que los muslos de Ethan, y su mirada estaba llena de arrogancia. La pelea fue intensa. Marcus lanzaba golpes poderosos y bruscos, tratando de dominar a Ethan con su masa, acorralarlo. Pero Ethan se mantenía tranquilo. Sus movimientos eran económicos y precisos. Era como agua fluyendo alrededor de una roca. Esquivaba, bloqueaba, encontraba brechas en la defensa del oponente, utilizando su propia fuerza en su contra. Sentía cómo sus músculos ardían, cómo el sudor corría por su espalda, pero su mente permanecía clara. Al final, después de una serie de golpes precisos, Ethan lanzó un potente golpe de pie al torso, y el oponente retrocedió, jadeando, su rostro pálido. El juez levantó la mano de Ethan. Había ganado. El salón estalló en aplausos. El ensordecedor rugido de la multitud llenó el lugar. Ethan se inclinó ante su oponente, luego ante los jueces y finalmente ante la multitud, sintiendo cómo su corazón se llenaba de gratitud. Sentía cansancio, pero era un cansancio placentero, el cansancio de un trabajo bien hecho, de superarse a sí mismo. Se acercó a Sara y ella se lanzó a su cuello, abrazándolo con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «Ethan, fuiste magnífico», exclamó, su voz temblando de emoción. «Sabía que podías hacerlo. Eres el mejor». Sus compañeros de clase se acercaron, felicitándolo. Incluso Brad y Chad se acercaron para darle la mano, sus rostros llenos de respeto, y en sus ojos no había rastro de la anterior malicia. Ethan miró a Jake. Él se acercó, su rostro serio, pero en sus ojos brillaba un orgullo sincero. «Felicidades, Miller», dijo Jake.
extendiendo la mano. Eres realmente un maestro. Nunca he visto nada igual. Te lo has ganado. Me has mostrado lo que es la verdadera fuerza. Gracias. Ethan le estrechó la mano. Gracias, Jake. Significa mucho. Gracias por venir. Esa misma noche, sentado en casa con su madre, Ethan se sentía verdaderamente feliz. Su madre lo abrazó, sus ojos llenos de orgullo, y en su rostro había una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. «Estoy tan orgullosa de ti, Ethan», dijo ella, su voz temblando de emoción. «Te has vuelto tan fuerte, no solo físicamente, sino también aquí». Colocó su mano sobre su corazón. «Has encontrado tu lugar y has ayudado a otros. Siempre supe que eras especial. Siempre creí en ti». Ethan sonrió. Le contó sobre el club de defensa personal, sobre cómo los niños estaban cambiando, sobre cómo Jake había comenzado a entrenar con él, sobre su lucha con su padre. Su madre escuchaba atentamente, sus ojos brillaban y asentía con comprensión. «Sabes, mamá», dijo Ethan, «creo que Oak Creek es ahora nuestro hogar. Me siento bien aquí. Siento que soy necesario aquí». Su madre sonrió, y su sonrisa era la más sincera que había visto en mucho tiempo. «Yo también lo creo, hijo. Yo también lo creo. Estamos en casa aquí». Ethan se acercó a la ventana y miró hacia la Oak Creek nocturna. La ciudad dormía, envuelta en la suave luz de la luna. Veía luces dispersas en las casas, escuchaba el suave susurro del viento entre los árboles, el crujir de las hojas, el lejano ladrido de un perro. Ya no sentía la nostalgia provincial. Sentía paz. Sentía pertenencia. Veía las luces en el campo de fútbol, donde tal vez Jake estaba entrenando, imaginando su perseverancia. Veía las luces en el café Rincón acogedor, donde su madre trabajaba cada día, y su corazón se llenaba de ternura y gratitud. Ya no se sentía solo. Aquí, en este pequeño pueblo, había encontrado no solo un lugar para vivir, sino un lugar para ser él mismo, donde su fuerza era aceptada y utilizada para el bien. Ethan Miller, maestro de karate Kyokushin, ya no temía mostrarle al mundo quién era realmente. Él era indomable y estaba listo para cualquier batalla que lo esperara por delante, porque ahora sabía que la verdadera fuerza no son solo los puños, sino también el corazón y el espíritu que nunca se rinde.